Libro de Romanos, capítulo 14, versículos 17 y versículo 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Vamos en oración. Santo Dios, tus hijos en esta mañana nos presentamos ante ti y vemos, Señor, tu palabra que debe ser en esta mañana explicada, pero también, Señor, tu palabra es santa y ella, Señor, es digna de que tus hijos la escuchen, de que la obedezcan. Señor, rogamos por tu Espíritu Santo, para que en esta mañana, oh Dios, pueda hacer lo que el predicador no puede hacer, traer, Señor, vida a través de tu palabra al hombre espiritual, vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, para que pueda, oh Señor, traer convicción, para que pueda, oh Dios, obrar como tú quieres que obre en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, rogamos que tú nos bendigas de esta manera y que uses, Señor, a tu siervo para que pueda traer, Padre, tu palabra. Le des, Señor, pensamientos claros, le des de nuevo, Señor, la autoridad que, Padre, para que pueda enseñar, instruir como tú, Señor, has establecido que hagan, Señor, los ministros. Y gracias por el privilegio, Señor, que le das para compartir. Gracias por los presentes. Habla a tu pueblo, Señor, y que al final todos te bendigamos tu nombre. En Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento y continuando en la serie de Romanos, una vez más estamos ahora frente a dos versículos. Quiero dar por título, como dice el versículo 17, el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios está en avance. El reino de Dios ha iniciado cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Pero el reino de Dios es habitado por creyentes que andan en espíritu, por creyentes que les sirven, por creyentes que ahora han puesto su vida, ¿no?, para servirle al Señor. Y quiero empezar de esta manera. Hoy día hay muchos cristianos que han ignorado, ¿no?, en hacer de lo principal, ¿no?, dentro del reino. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que el cristiano a veces ha ignorado o olvidado? A veces el señorío mismo de este rey de que vamos a hablar. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora también hay cosas que se ignoran dentro de este reino, ¿no? A veces es la falta de lealtad, es la falta de devoción, y esto se puede traducir a veces por no mantener una relación firme con este Señor, con este Dios de quien hemos seguido. Ahora, a veces dentro de la iglesia se puede ver de esta manera, y quiero ejemplificar. Muchos pastores, muchas iglesias o ministerios a veces están más enfocados, ¿no?, en números. En el reino de Dios no importa los números principalmente, sino es esto, ¿no?, de que cada siervo, de que cada hombre, cada mujer pueda mantener lo esencial, lo central o lo principal. ¿Cuál es? Andar en espíritu, tener una relación directa con Dios. Y a veces esto hace, ¿no?, que la causa del evangelio puede ser para algunos de tropiezo, ¿no?, afuera. Algunos pueden dentro de este reino de Dios establecido hacer un alarde y vivir vidas también un poco libertinajes, olvidando el señorío de Jesucristo. Y Pablo está hablando aquí, como hemos ido viendo en el capítulo 14, compuesto de judíos,
¿no? Creyentes y de gentiles creyentes, pero también en esta iglesia hay creyentes débiles, hay creyentes fuertes. Podemos recordar, y Pablo está dirigiéndose a ellos, y la discusión o el tema estaba sobre qué comer, qué no comer, qué beber, qué no beber. Pero también nos había dicho que los hermanos fuertes, ¿no?, deben ayudar a los hermanos débiles, y que no deben ser de tropiezo. Porque uno dice que lo hace, al Señor lo hace porque Dios lo ha aceptado. Pablo está diciendo esto. Cuando un hermano fuerte no hace eso, está lastimando, ¿no? Está haciendo de tropiezo para su hermano débil. Romanos 14, versículo 16, nos quedamos ahí. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Y tratamos de explicar qué es bueno, ¿no? Ahí nos quedamos, como dice uno, este es el Evangelio. Pero tampoco hablamos en versículo 15 entramos, ¿no? Que cuando un hermano puede hacer, cuando llevarlo a destrucción, un poco entramos ahí, quiera destruir y quiera lo bueno del versículo siguiente. Y ahora versículo 17, porque dice, ¿no?, el apóstol, y ahí es donde la enseñanza se centra en esta mañana. Así que quiero que por un momento podamos leer lo que dice el versículo 17 y 18 una vez más. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Este es, hermanos, el pensamiento. Pablo está diciendo, el reino de Dios es lo esencial, el reino de Dios es lo principal, y no se centra en asuntos externos como comidas, ni bebidas, ni cumpleaños, ni bodas, sino el reino de Dios se centra en nuestra relación con Dios y con los demás. Y Pablo dice, eso debe ser lo central, eso debe ser lo principal en la vida del cristiano. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que ver ahora de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hermano. En eso me voy a enfocar en esta mañana, y Pablo nos va a dar la advertencia, ¿no?, o el por qué. Y este es mi primer punto, hermanos. Es fácil enfocarnos en asuntos externos y descuidar lo principal o esencial. Es fácil, repito, enfocarnos en asuntos externos y descuidar lo esencial o principal. Ahora, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, los fariseos nos dan un ejemplo de cómo uno puede ignorar o olvidar lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, el fariseo se enfocaba más en lo externo, ¿no? Más, ¿no?, por su imagen, más por su reputación. Y Jesús eso lo sentenció de otra manera. Les dijo, ustedes son hipócritas. Podemos leer lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. Leo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Los fariseos, según Jesús, vemos aquí, estaban más enfocados, ¿no?, de lo que decía la ley de Moisés, ¿no? Ellos se preocupaban más por la ofrenda, por el diezmo, por todo lo que implicaba, todo lo que demandaba. Pero Jesús dice, habéis descuidado. ¿Cuál? ¿Qué cosas? ¿No? Los preceptos,
Lo que Dios decía, justicia, misericordia, fidelidad, dice, estas cosas debéis haber hecho. Este es un ejemplo, aunque la ley ordenaba el diezmo, pero estos hombres, ¿qué habían hecho con el diezmo? ¿No? Como eso fuera todo. Como muchos cristianos contemporáneos hoy día piensan que dan al Señor, ¿no?, su diezmo y han cumplido con la iglesia, y Cristo les diría hipócritas. Eso es lo que está pasando en el tiempo de Jesús, y Jesús dice, han descuidado. ¿Qué cosa? Lo que la ley les demandaba. ¿Y qué era? ¿Cuál era el corazón de la ley? Ahí está: justicia, rectitud, ¿no?, misericordia y fidelidad. Entonces, hermano, es fácil enfocarnos en asuntos externos. Hay ejemplos muy prácticos aquí en la iglesia. A veces por dentro uno puede estar podrido, como es lo que en Mateo 23 se ve. Jesús les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera está hermoso, ¿no?, el sepulcro, pero por dentro podredumbre. Versículo 27 es ahí. Que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es fácil enfocarnos en asuntos externos y descuidar lo principal. Ahora quiero que leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículo 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ahora aquí el apóstol Juan va a sacar, hermanos, una contradicción. Nuestro Señor Jesús está a caminos o a horas, ¿no?, de ser sacrificado. Pero ¿qué es lo que están haciendo aquí con Jesús? ¿Qué pasa con los judíos? Sabían que se acercaba el día de la Pascua, pero dice el texto, pero para no contaminarse, ¿qué hicieron? Ahí está el texto. Estos judíos eran acuérdense, los líderes. Están llevando a Jesús a Pilato. Pero aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Muy interesante. No quieren contaminarse, pero están dispuestos para crucificar al Hijo de Dios sin pecado, pero no quieren ellos contaminarse con los gentiles, y por eso como que observan más lo ritual religioso, ¿no? Y están pecando ahí. Ahora, volviendo a nuestro texto, y sobre todo preguntándonos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Pablo dice, ¿no?, de él, que él perseguía la ley de esta manera, que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Él era fariseo de fariseos, y él puede explicar, ¿no?, mejor. Era muy celoso, estaba tan preocupado de las cosas exteriormente. Pero cuando estaba haciendo eso, ¿qué dice Pablo? Yo estaba persiguiendo, dice, a la iglesia. Incluso los encarcelaba a los cristianos. Pero había perdido lo principal, era seguir a Jesús. Había perdido lo principal, su enfoque era conocer a Jesucristo. Por eso, después de años, Pablo dice de él, ¿no?, que ahora conocer a Cristo es todo. Prosigo a la meta. Mi vida es Cristo. Es un Pablo convertido. Eso es lo esencial, eso es lo principal. Prosigo a la meta. 30 años siguiendo al Señor, y Pablo dice: yo prosigo a la meta. Segundo, lo principal o lo esencial en el reino de Dios se centra en nuestra relación con Dios y con los demás. Este es el segundo punto, hermanos. Lo principal o esencial en el reino de Dios se centra en nuestra relación con Dios y con los demás. En nuestro texto, Pablo va a hacer una referencia única que encontramos en el libro de Romanos.
¿Qué dice el texto? Versículo 17, el reino de Dios. Y aquí Pablo hace esta referencia. Ahora, Pablo usa esta palabra en otros textos de las Escrituras. Es fácil tomar una concordancia y poder encontrar, pero esta palabra aparece 14 veces en sus escritos. 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 20, y la lista sigue. Pero Pablo está aquí diciendo que lo principal no es ejercer tu libertad en Cristo o tus derechos propios, sino que lo principal en el reino de Dios, dice aquí, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Yo ilustré la semana pasada, no porque no me invitan a un cumpleaños me voy a sentir mal. El reino de Dios no es eso, no es comida, no es bebida. Pero hay cristianos que se ofenden porque no le invitan a una boda, no le invitan a un cumpleaños. El reino de Dios no es eso. Ahora quiero que veamos lo principal dentro del reino de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Quiero que veamos aquí entonces. El reino de Dios es el reino donde Él gobierna y yo me someto. Dice un autor, el reino de Dios significa primeramente el gobierno de Dios, la autoridad divina real. Eso es, y así lo entendemos, y en el Nuevo Testamento, hermanos, se explica que el reino de Dios tiene que ver con su autoridad y con su gobierno, dado del Padre al Hijo. Podemos leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22. A veces hablar del reino, hablar del rey pasa de apercibido, y dice Lucas capítulo 22, versículo 29. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Ahora Cristo tiene esta autoridad. Cristo lo tiene y Cristo ejerce esa autoridad, aunque hay hostilidad dentro del reino. Cristo ejercerá ahora esta autoridad en su momento cuando haya sometido, dice, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero cuando un cristiano se ha rendido a los pies de Cristo, ahora hay un hombre, ¿no?, que tiene que mostrar lealtad a su Señor. Sabemos, ahora entendiendo, y aquí tal vez vamos a ser muy divisivos con muchos, con otros, y por ahí voy a yo expresar un poco de lo que quiero decir en esta mañana. ¿Qué entendemos por reino de Dios? Pero vemos aquí empezando. Esta autoridad le ha sido concedida o conferida del Padre al Hijo, para que toda rodilla se doble. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Estamos en este mundo, y ¿qué vemos este mundo? ¿Este mundo de quién es? Según el 1 de Juan, ¿no? Es el diablo está aquí, y como que esto trae confusión para muchos, pero como que hay un rey, pero el diablo está gobernando aquí. Hermanos, el Señor obra a través de su iglesia, el Señor obra en los corazones de aquellos, ¿no?, de aquellos a quienes se han rendido ante Él. Pero llegará el momento cuando Cristo, hermanos, ¿no?, cuando Cristo ejerza toda la autoridad y todos sus enemigos se van a postrar. Ahora, pero también esa autoridad que le ha sido concedida a Cristo, conferida, va a ser devuelto al Padre. Quiero que podamos entender qué quiso decir el apóstol aquí, el reino de Dios. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 24 hasta el versículo 28. Entonces vendrá el fin, cuando
Él, Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolida es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujeta a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que va a llegar en el tiempo de Dios, que el Hijo va a volver a entregar el reino al Padre, ¿no? Para que Dios sea al final Dios en todos, pero la autoridad ahora lo tiene Cristo, ¿no? Por eso es que a Él se postra, a Él su ejército le sirve, a Él le sigue. Ahora un reino tiene un rey. Eso hay que verlo así, hermanos. Nosotros no somos como las hormigas que no tienen un capitán. Nosotros tenemos un rey, y este rey ha sido puesto por Dios. Ese rey es Jesús. Él es el ungido de Dios. Podemos recordar lo que dice el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 7. El Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios dice: yo he consagrado a mi rey, yo he puesto a mi rey. Ahora el hombre tiene que verse así: ¿está bajo este rey o está bajo el dominio de Satanás, donde también entendemos que hay un reino de tinieblas, ¿no? Hay donde Satanás también tiene súbditos, donde Satanás también tiene hombres y mujeres esclavizados. Mateo capítulo 4, versículo 8. Algo que tal vez el hombre no ve, no entiende, es que es un súbdito de Satanás, o es un hombre leal de Cristo. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 8? Pero él respondiendo dijo, el versículo 8. Otra vez el diablo llevó a un monte muy alto. ¿Quién está haciendo esto? El diablo. Acuérdense, el diablo. Y le mostró todos los reinos. O sea, hay reinos. Y aquí es Satanás quien tiene los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y a quién le está ofreciendo? Nada más que es a Jesús. ¿No? Cristo vino aquí en obediencia al Padre, vino a obedecer. Entendemos aquí, ¿no?, la tentación de Jesús y al final la respuesta de Jesús, o como dice Mateo capítulo 12, versículo 26. Voy a dar lectura. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Vemos, hay alguien con autoridad también terrenal aquí. Claro, se entiende que la autoridad también ha sido concedida de parte del Padre, porque si no, no haría. Dios es soberano, ¿no? Y si Satanás quiere mover algo, quiere hacer algo, a veces Dios lo permite. Es así y ha sido así, pero son dos reinos distintos y la persona tiene que estar bajo dominio de quien está. Y Pablo está hablando del reino ahora.
Pablo va a decir también en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Estoy tomando estos pasajes para poder, hermanos, hacer alusión, podamos entender. No he podido tocar este tema en otras oportunidades y tal vez otros pueden tener otra comprensión o entendimiento. Colosenses 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Buenas noticias, hermanos, para nosotros. ¿Quién hizo esto? Cristo. Él nos ha librado del dominio del reino de las tinieblas de Satanás y nos ha trasladado, dice, al reino de su Hijo amado, y eso es lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo es que sucede este traslado? A través del nuevo nacimiento. No es que uno entra cuando quiere, se cambia de reino, este reino me gusta y me sujeto al otro reino. No es así. No es por mi decisión, no es por repetir una oración, no es por levantar la mano o pasar adelante, sino es por obra del Espíritu Santo. Y así se ve en Juan capítulo 3, ahí hablando del nuevo nacimiento. Podemos leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, para que podamos ver cómo es que una persona entra al reino de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted ha sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, es porque Dios, hermanos, ha hecho esto. Dios dice que es a través del nuevo nacimiento. Es obra del Espíritu, es obra de la Trinidad. Versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Cristo, cuando viene, hermanos, anuncia su reino. Jesús estaba llamando, Marcos capítulo 1. Versículo 15, usted conoce este pasaje, vamos a leer, creo que es propicio leerlo una vez más. Y diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así venimos al reino de Dios. Cristo predicó este mensaje de arrepentimiento. Cristo nunca ofertó al hombre otro mensaje de salud, de prosperidad. Nunca prometió nada, sino el mensaje es esto: arrepentíos y creed el Evangelio. Juan el Bautista predicó el mismo mensaje de arrepentimiento. Los apóstoles en el primer siglo, en los libros de los Hechos, anunciaron el mismo mensaje que su Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio para que vengan no tiempos de refrigerio. Así que el reino de Dios, hermanos, consiste en esto, donde Jesús es el Rey, donde las personas entran por el nuevo nacimiento y se someten. Ahora, ¿qué entendemos, hermanos, aquí? Ahí en Marcos: y creed en el Evangelio. Conocemos el Evangelio, entendemos el Evangelio como las buenas noticias para el hombre. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo para soportar nuestro castigo en la cruz, para que nosotros no podamos sufrir, no podamos padecer por los castigos que nos merecemos. Él perdona todos nuestros pecados
y nos bendice con su justicia perfecta del Hijo, y esa justicia nos es transferida, nos es imputada, donde Dios nos ve en el Hijo tan limpios, tan puros, no porque lo seamos, porque es la justicia pura del Hijo. Por eso empezamos en Romanos, al comienzo en el capítulo 1, porque el Evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo ahí. Así que el reino de Dios existe donde hay un cristiano, donde hay una iglesia. El reino de Dios existe donde hay un nuevo creyente. Y ahí el reino es manifestado en el corazón de esa persona. Eso es lo que entendemos por reino de Dios. Y Jesús está en los corazones de su pueblo, que se someten a su señorío. Pero Jesús también habló acerca, hermanos, de que su reino vendría en plenitud en el futuro. Eso quiero que ahora lo entendamos, porque uno es no que Cristo está en un creyente, no, está en un creyente, porque si hablamos de que el reino de Dios se ha establecido completamente, todos, hermanos, estarían arrodillados, reyes, gobernantes, no habría enemigos, todos se someterían. Pero la pregunta es, ¿vemos eso? No lo vemos, y aquí nuestro entendimiento. Jesús habló acerca de su reino que vendría. Por ejemplo, Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículo 10, orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero también Jesús, allí tenemos en Mateo capítulo 26, yo quiero leer lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Todavía no ha llegado. El reino todavía no está establecido, es algo futuro, es algo que en plenitud va a completarse. El reino de Jesús vendrá cuando Jesús regrese, hermanos, físicamente, corporalmente, en gloria. ¿Y por qué anuncio? ¿Por qué digo esto? Conozco muchos hermanos arminianistas, conozco y sé que aman al Señor. Incluso yo donde nací, en mi primera iglesia, la posición de la iglesia era arminianista, y todo lo que quisieron o hicieron conmigo era poder tomar esta postura, enseñándonos Apocalipsis, enseñándonos a través de la Biblia, que eso es lo que se entiende por reino de Dios. Pero en el presente hay algunos arminianistas que creen que la segunda venida de Jesús, ¿no?, inicia o comienza los cielos nuevos y la tierra nueva. Para ellos es así, desde que Cristo vino empezó cielo nuevo, tierra nueva, o algunos llaman el estado eterno. Y para esto, ¿no?, todo va de lo que uno entienda en Apocalipsis 20, versículos 1 al 10. Por ejemplo, ellos ven los 1000 años ahí en Apocalipsis 20 como simbólicos. Lo ven como simbólicos para esta era, para este tiempo que Cristo reina sobre la iglesia. Ahora, yo estoy más de la posición premilenialista histórico. Tenemos otro entendimiento, ¿no?, como el amilenialista. Históricamente hay mucha información, muchos hombres sanos que están en la posición que su pastor está persuadido, como Charles Spurgeon, John Gill, entre otros. Y esto no es un tema, ¿no?, para abordar aquí, pero por eso he ido abordando los versículos para llegar aquí. Nosotros no vemos un reino simbólico o un entendimiento simbólico de los 1000 años. Ahora,
Nosotros decimos que los que creen en Jesús, ¿no? Como dice Apocalipsis 20, ahí que van a reinar por 1000 años. Y esto será el cumplimiento de la promesa de la boca de Dios que ha dado. Ahora, así que entiendo que el reino de Dios es como decir, está avanzando, está extendiéndose, pero va a llegar la plenitud del tiempo y va a completarse todo. Pero que todavía no, pero que en el presente está extendiéndose. Ahora, como dije, el reino de Dios ya existe, donde cada persona se ha rendido al Señor Jesucristo y ahora en amor se somete. Pero cuando se complete, hermanos, el retorno corporal de Jesucristo, todos los enemigos de Dios se someterán, incluido Satanás, quien será atado y arrojado por 1000 años, dice las Escrituras. Podemos tomar Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Reprendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, durante ese tiempo, Jesús va a estar gobernando, hermanos. Dice las Escrituras, con vara de hierro. Él va a estar gobernando las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto va a suceder. No estamos en ese tiempo. No estamos en ese tiempo. Va a llegar que él va a regir con vara de hierro. ¿Y qué dice? Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El reino de Dios reinará, hermanos. Será aquí en la tierra. Cuando llegue la plenitud de ese tiempo, cuando Jesús esté aquí. Pero también dice la Biblia que al final de los 1000 años, Satanás va a ser liberado, ¿no? Por un tiempo. Esa será la última rebelión, pero que al final va a ser una vez más derrotado y arrojado al lago de fuego, junto con los que no se han sometido al reinado o al reino de Cristo. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Hasta el versículo 10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Ahí está, va a ser arrojado. Donde también está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego recién vendrán los cielos nueva, tierra nueva, donde mora la justicia. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esa es la nueva creación, ese es el lugar. Pero después de todo lo que no se cumpla en el futuro, hablamos del tiempo de Dios, ¿no? Del kairos de Dios. Ese es cuando se complete. Como dice también segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero
según su promesa. Nosotros, los cristianos, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, aquí la pregunta que uno se puede hacer es crucial. El hombre, ¿cuál es? ¿Estoy o estás en el reino de Dios en este momento? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador? ¿Estás sometido a este Rey como Señor? Eso es lo principal. Porque si no esto es real, las demás cosas que el hombre puede hacer en esta vida, tener estudio, tener éxito, fama, nombre, honores, títulos, diplomas, todo es, hermano, vacío. Lo principal aquí es en qué reino estás en este momento. Y cada persona, hermanos, debe comenzar de ahí, sujetándose a Jesucristo como Rey. Ahora quiero que veamos, hermanos, el reino de Dios se centra en nuestra relación con Él y con los demás. Vuelvo a Romanos, este es otro punto aquí que vemos. El reino de Dios se centra en nuestra relación con Él y con los demás, dice el texto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchos eruditos piadosos aquí se dividen en dos posiciones o bandos sobre la interpretación de estas tres cualidades: justicia, paz y gozo. Ahí usted tiene en su texto qué quiso decir el apóstol Pablo. Estoy diciendo eruditos muy piadosos, hermanos, no es que estamos descartando. Pablo está escribiendo aquí y la pregunta es, ¿no? O sea, dice, si estamos experimentando esto en el reino de Dios. Aquí un autor quiero citar y creo que estoy de acuerdo con él. Él dice, parece probable, dice, que Pablo no se está aquí diferenciando, o no hay diferencia de puntos de vista, dice este autor. Aquí habla, dice, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Eso lo resume así. Algo que el apóstol Pablo enfatiza en este libro, o en el libro de Romanos, tiene que ver con la justicia de Dios. El Evangelio, ¿no? Romanos 1, 16 y 17. Porque la justicia se revela por fe y para fe. Romanos habla de la justificación por fe, ¿no? Una de las 5 solas de la Reforma es esa, sola fide. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios, que se imputa a los pecadores que creen en Jesús, pero por ese sacrificio. Romanos 1, versículos 16 al 17, Romanos 3, versículo 21, hay 4, versículos 1 al 25. Hemos estado en Romanos 5, justificado pues por la fe, Romanos 5, 8. Pero aquí Pablo menciona estas tres cualidades. Habiendo sido justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Entonces, esta paz que empieza mencionando versículo 17, primero justicia, tiene que ver con la justicia que nos es imputada a nuestro favor. La fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz entonces se obtiene a través, ¿no?, de la fe en Jesucristo, a través del Evangelio. Y Romanos tiene que ver con eso, si se da cuenta. Y ahí está, yo creo, la inclinación. No voy a tomar la postura de otros o su interpretación. Es lo que dice Romanos 5, 1 al 2. Ahora, si podemos leer ese texto, dice, y al final nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es? El ser declarados justos. Aquel día, cuando entres o entremos a su presencia, simplemente oiremos las palabras de bienvenida de nuestro Dios. No por lo que hemos hecho, sino porque Dios nos ha declarado justo en el Hijo.
Él nos ha llevado a tener paz con Dios. Esa será nuestra alegría, como dice ahí el texto. Ese será el gozo. Ese va a ser el gozo mayor o la alegría. Justicia, paz y gozo. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. Y estas tres cualidades es fruto del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo al final ahí, en el Espíritu Santo. Todo creyente que está en el reino de Dios debe poseer estos frutos del Espíritu, ¿no? La justicia a nuestro favor, la paz, ¿no?, que nos reconcilia, y el gozo interior de haber recibido todos estos favores hace, ¿no?, que el hombre, que el cristiano tenga una relación con Dios. Ahora, cuando tenemos una comunión con Dios, eso debe afectar, hermanos, a los demás, ¿no? Debe afectar a nuestras relaciones con los demás miembros del reino. Recuerda, somos Cristo es la cabeza y los demás somos participantes, somos miembros de un solo cuerpo. Ahora, debido a nuestra posición, debido a la justificación que tenemos en Cristo, ¿qué hacemos? Buscamos practicar la justicia. Romanos 6, versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, por haber participado, o por haber tenido esa participación, ¿no?, de la justificación, ahora dice el texto, dice el apóstol aquí en el versículo 13, ahora presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay otros textos, 1 Juan capítulo 2, versículo 29, 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Debido a que tenemos paz con Dios, ahora debemos buscar la paz con los demás. Ese es el cristiano, hermanos, que está en un reino sometido. Ahí Romanos 14, versículo 19 nos dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz. ¿Se da cuenta? O Efesios 2, versículos 14 al 22. Ahora, porque conocemos el gozo de la salvación de Dios, nos encanta compartir ese gozo con los demás para que también puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. Versículo 18 en nuestro texto, porque el que de esta manera sirve a Cristo, dice, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Se da cuenta ahora del reino de Dios, que tiene que ver primero con nuestra relación con Dios, del favor que hemos recibido, y ahora eso es transmitido a los demás. Y podemos encontrar gozo, paz, justicia. Pero el versículo 18 dice, eso es aceptable a Dios. En otras palabras, eso es ofrenda a Dios y es aprobado por los hombres. Y acá sería hombres espirituales. Así que, volviendo al versículo 18, esos tres términos del versículo 17 se aplican a nuestra posición en Cristo. Pero también tiene que ver en nuestras vidas, ¿no?, diarias, porque de esta manera dice el texto, sirve a Cristo, es aceptable a Dios. Ahora, somos aceptados de Dios, ¿cuándo o cómo? Lo que hemos hablado y hasta aquí ya, somos aceptados por Dios, como dice el versículo 18, ¿es aceptable a Dios? ¿Cuándo? Cuando se nos confirió, hermanos, cuando se nos imputó la justicia de Cristo. Los hombres no pueden hacer esto. Solo Dios puede hacer. El hombre no puede darte paz, el hombre no puede darte gozo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Así que yo creo que Pablo está diciendo aquí que nosotros ahora permanecemos justos ante Dios a través de la fe en Cristo. Disfrutamos esa paz, reconciliados con Dios, el gozo de nuestra salvación ahora,
¿no? Ese acto justo que tenemos los cristianos. Así que aquí, hermanos, debemos gozarnos. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra alegría, porque el Señor nos ha compartido. Así que estas tres cualidades sirven como resumen de que estás en el reino de Dios, de que tienes una relación correcta con Dios y con los demás. Y se resume en los dos mandamientos: amarás a Dios, ¿no? Y amarás a tu prójimo. Ahí se resume, y estas cualidades tienen que ver con esto. Si se puede dar cuenta usted en qué posición estás delante de Dios. Tus pecados han sido perdonados, estás vestido de la justicia de Jesucristo, estás en paz con Dios. Estas preguntas son claves, hermanos. Si un día nosotros compartimos, ¿no?, con tus seres queridos, con tu familia, es clave. Lo que hace el hombre es establecer su propia justicia y se enorgullece de eso. El hombre necesita la justicia de Cristo, primeramente, no su justicia propia. Cuando haya recibido la justicia de Cristo, habrá confiado en Cristo totalmente. Lo que dice Romanos 9, versículo 30, de Romanos 10, también hay en la primera parte: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia de todos los que creen. Así que si has confiado en Cristo, entonces te estás preguntando: ¿estoy experimentando completamente el gozo de la salvación? Porque si estás en el reino de Dios, tienes la justicia, tienes la paz, entonces ¿estoy experimentando constantemente el gozo de mi salvación, o ese gozo está apagado? Porque sí puede suceder, y puede haber muchas razones. Puede ser que no estés meditando en la abundante gracia de Dios que has recibido. No estás meditando y no hay gozo. Puede ser que no te recuerdes de lo que has recibido, las buenas noticias. Puede ser que no estés viendo, hermanos, las pruebas, porque la prueba al final produce gozo, produce paciencia. Romanos 5, 1 al 5, que nosotros lo cantamos, lo leemos, Santiago habla de esto. O puede ser, hermanos, que estés cediendo también a la tentación y al pecado, y eso te quita el gozo de tu relación con Dios. Pero, en resumen, estar en el reino de Dios, hermanos, es estar sometido, estar sujeto y disfrutar de estas bendiciones. Dice George Müller, este hermano, en el pasado, que él solía ocuparse de los primeros asuntos de cada día para tratar de estar verdaderamente descansando y feliz con Dios. Necesitamos tomar sus palabras o recordarnos que hay cosas primarias que debemos hacer en la mañana, durante el día y durante la noche. Y así este hombre descansaba en Dios. Ahora, ¿cómo están, hermano, tus relaciones con los demás? Estar en el reino de Dios no solamente es estar bajo un rey y nada más, sino eso tiene que afectar a los demás. ¿Estás practicando la justicia en tus relaciones? ¿Piensas en las necesidades de los demás y puedes atenderlos? ¿Estás en paz con los demás? ¿Has ofendido o has maltratado a alguien? ¿Has tratado de reconciliar? ¿Has pedido perdón por tus errores, por tus pecados? ¿Disfrutas compartiendo las cosas de Dios con el pueblo de Dios? Todo, hermano, estas cualidades deben ser visibles en nosotros, que caminamos en el Espíritu. Ahora, si esto no sucede, hermanos, eso la Biblia llama como también obras de la carne. Se pueden hacer muchas cosas en la carne, pero recuerden, la carne se opone al Espíritu, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz, son frutos del Espíritu Santo. Eso es toda una vida, hermanos. Acuérdense.
Así que entender el reino de Dios es lo principal y lo que implica estar en el reino de Dios. Ahora nosotros entendemos esto no para contender, no para poder estar por encima de otros. Recuerden esos salmos, hermano. No hay justicia, no hay teología, no para eso, sino el reino de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios y con los demás. Ahora, ya para ir finalizando, el reino de Dios tiene que ver con servir a Cristo. Tener la aceptación de Dios y la aprobación del hombre. Repito, el reino de Dios tiene que ver con servir a Cristo. Tener la aceptación de Dios y la aprobación del hombre. Nuestro texto dice, hermanos, eso. Porque el que de esta manera sirve a Cristo. Yo estoy en el reino de Dios para ser servido, no, para servir a Cristo. Entonces dice, de esta manera, y Pablo aquí se refiere a lo que acaba de describir en el versículo 17. Usted sirve a Cristo al enfocarse en la justicia, en la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ve, hermano, cómo la Biblia no se contradice. Y de esa manera es aceptable a Dios. Y esto nos hace recordar Romanos 12, 1 y 2, que es vuestro culto racional. El texto dice aquí, aprobado por los hombres. ¿Y qué es lo que quiere decir? La parte final del versículo 18, y aprobado por los hombres. Esto se contrasta con el versículo 16, que decía el versículo 16, por tanto no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Esto se contrasta con el versículo 16, donde unos hacían alarde o hablaba mal de los hermanos a quienes se había lastimado, y con eso estaban haciendo alarde de su libertad. Pero ¿cómo podemos entonces ser aprobados por los hombres? ¿Cómo podemos ser aprobados por los hombres? Jesús dijo algo muy claro, hermanos, que el mundo nos odiaría, porque no somos del mundo. Ahora, ¿cómo podemos ser aprobados por los hombres? Y estoy diciendo que Jesús dijo que el mundo nos odiaría porque no somos como ellos y porque Él nos eligió fuera del mundo. Dice Juan capítulo 16, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Cómo que vamos a ser aprobados por los hombres? Pablo parece decir que aquí, que si dejamos de lado nuestros derechos, si dejamos de lado todos nuestros intereses, el mundo te va a aplaudir. Pero si tú te pones a servir, tú te pones a atender, el mundo va a ser diferente. Y Pablo aquí creo que está diciendo que si dejamos de lado esto, vamos a demostrar una preocupación por los hermanos en el mundo. Y así el mundo, los cristianos nos van a reconocer como aprobados de Dios, no el mundo. Para el mundo, hermanos, nosotros somos lo contrario. Ellos nunca nos van a aprobar. Algunos te pueden juzgar de hipócritas. Y Pablo creo que nos da aquí lo que puede pasar con nosotros. Así que si estás en el reino de Dios, no tiene que ver nada con lo que tú has logrado o haces, sino ahora con lo que tú haces, ¿no? A los hermanos. Tu servicio es aprobado por los hombres. Es lo mismo también cuando para los requisitos para un candidato, para un anciano, tiene que ser aprobado.
aprobado por los hombres. Que el Señor, hermanos, traiga mayor entendimiento. El estar en el reino de Dios no tiene que ver con cosas, como dijimos, externas, sino primero tu relación con Dios, y eso tiene que ser visible con los demás. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos, te damos gracias por el regalo que nos has dado, regalo de amor, a tu único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Padre, tú nos amas de esta manera, nos has demostrado, nos has hecho nacer de nuevo por tu voluntad, nos has llamado hijos, hijos adoptivos, y Señor, estamos muy contentos, muy felices de ser de tu pueblo, muy felices de participar de tu reino, anunciando el Evangelio. Que cada uno, Señor, de nosotros pueda estar muy consciente de la victoria que tú has logrado para rescatarnos de las tinieblas. Tus hijos, Señor, nos sentimos de esta manera muy agradecidos. Y pedimos, Señor, por aquellos también que conocemos, Señor, puedas obrar en ellos como has hecho en nosotros, que puedan experimentar lo que nosotros experimentamos, que es gozo verdadero, que es paz verdadera, que es justicia verdadera. Que a ti sea la gloria por siempre, por todo lo que nos has dado. En Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén.